¿Alguna vez se ha preguntado qué construcciones antiguas desafían nuestra comprensión? La Biblia contiene descripciones de estructuras asombrosas que siguen despertando el interés de eruditos y científicos de todo el mundo. Algunas se construyeron con una riqueza increíble, otras con métodos de construcción inexplicables, y algunas cuyo final inesperado sigue suscitando acalorados debates entre arqueólogos, historiadores y teólogos. Lo que aprenderá en los próximos minutos puede cambiar su percepción de estos antiguos monumentos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se completaron estas enormes construcciones antes de la llegada de la tecnología sofisticada? Quizás te hayas preguntado si existe una prueba científica genuina que respalde estas afirmaciones bíblicas. La respuesta a la primera pregunta es la inventiva humana, impulsada por la dirección divina, capaz de vencer obstáculos aparentemente insuperables. En cuanto a la segunda pregunta, la arqueología contemporánea ha desenterrado restos muy similares a los descritos en las escrituras antiguas. Imagínese esta escena: un hombre mayor rodeado de familiares y personal, cortando madera, construyendo accesorios exactos y erigiendo una enorme construcción naval en medio del campo, lejos de cualquier gran masa de agua. Los vecinos se burlan de él y lo llaman loco, pero persevera en su objetivo durante décadas. Este hombre era Noé, y su barco representaba uno de los logros técnicos más asombrosos mencionados en la Biblia. El arca no era un barco corriente. Sus dimensiones son asombrosas incluso para los estándares modernos. Alrededor de 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para poner esto en contexto, estas dimensiones son similares a las de un carguero actual de tamaño medio. El aspecto más destacable es que su construcción se completó con solo herramientas básicas: madera de gofer, quizás ciprés, y betún para sellar. No hay grúas, motosierras ni planos computarizados, solo manos callosas, persistencia implacable y confianza incuestionable. Los aspectos prácticos de albergar representantes de cada especie animal, mantener suficiente comida y proporcionar una ventilación adecuada plantearon un enorme problema de ingeniería y planificación. La ciencia moderna ha estado buscando soluciones a este acontecimiento histórico. Los geólogos descubrieron pruebas de una inundación devastadora en la zona de Mesopotamia hace miles de años, lo que podría haber inspirado historias de un diluvio universal en numerosas sociedades antiguas. En 1959, un intrigante suceso se sumó al misterio. Un piloto turco que volaba sobre el monte Ararat capturó una fotografía de una estructura geológica que parecía ser el casco parcialmente expuesto de un barco. Desde entonces, otras expediciones han explorado la región, recogiendo fragmentos de madera petrificada y detectando estructuras adecuadas para una gran embarcación. ¿Podrían ser estas las ruinas del mítico arca? La comunidad científica sigue dividida a medida que las nuevas tecnologías de escaneo y datación se suman a este interesante misterio arqueológico. Continuando nuestro recorrido por los enormes logros arquitectónicos de la Biblia, llegamos a una ciudad cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de fortaleza impenetrable: Jericó. Imagínese unas fortificaciones tan enormes y formidables que parecían impenetrables para cualquier ejército antiguo. Jericó, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, supuso un difícil desafío para los israelitas, que acababan de salir de 40 años de vagar por el desierto bajo el liderazgo de Josué. El relato bíblico narra una forma de conquista que desafía toda lógica militar. En lugar de erigir arietes, catapultas o torres de asedio, los israelitas simplemente marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días en total silencio. Al séptimo día, después de completar 7 circuitos, tocaron sus trompetas y gritaron juntos. Entonces ocurrió lo impensable. Los muros aparentemente invencibles se derrumbaron por completo, permitiendo la captura de la ciudad. En la década de 1950, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon exploró Jericó, dando una nueva profundidad a este increíble mito. Sus descubrimientos fueron asombrosos. Pruebas de muros gigantescos que mostraban síntomas de un rápido derrumbe y, sorprendentemente, parecían haberse derrumbado desde dentro hacia afuera, no como consecuencia de un ataque externo, sino como si hubieran implosionado.
Esta secuencia de devastación es sorprendentemente similar a la narración bíblica. Los científicos han ofrecido razones naturales para el fenómeno. La región de Jericó se encuentra en una falla geológica activa, lo que implica que pudo haber ocurrido un terremoto en el momento exacto de la marcha israelita. Sin embargo, esta teoría plantea preguntas aún más fascinantes. ¿Cómo pudo Josué haber sabido exactamente cuándo ocurriría un terremoto? ¿Por qué caerían los muros exactamente después de 7 días de marcha, y especialmente en el momento de los gritos y las trompetas? La sincronía precisa entre el enfoque especificado y el resultado producido permite interpretaciones que van más allá de las simples explicaciones científicas. Continuando con nuestro examen de las maravillas arquitectónicas bíblicas, nos encontramos con el Templo de Salomón, cuya belleza eclipsaba cualquier otra construcción de la época. Consideremos una estructura en la que la luz del sol se reflejaba en el oro puro que recubría sus paredes interiores, proyectando un resplandor glorioso visible desde lejos. Esto era más que un simple monumento a la gloria humana. Era un santuario sagrado diseñado especialmente para albergar la presencia divina entre el pueblo de Israel. Salomón, considerado por muchos como el monarca más inteligente que jamás gobernó Israel, recibió esta misión específica de su padre, el monarca David. La ubicación del edificio era importante desde el punto de vista espiritual. El monte Moria, donde Abraham había mostrado su obediencia incondicional años antes al prepararse para sacrificar a su hijo Isaac. El edificio fue una empresa colosal para su época. Las piedras del templo se tallaron con una precisión excepcional y se entregaron en la obra de acuerdo con instrucciones celestiales. Esto significaba que no se oían martillos ni otros equipos durante la construcción, lo que dejaba el trabajo en un respetuoso silencio. Se importaron grandes cantidades de cedro del Líbano, considerada la madera más fina y fragante disponible, para los tratamientos interiores. Cada elemento arquitectónico tenía un simbolismo espiritual, como querubines esculpidos, hermosas palmeras y diseños florales en las paredes interiores, que estaban totalmente recubiertas de oro. El Arca de la Alianza, un emblema físico de la presencia de Dios entre su pueblo, se guardaba en el lugar santísimo del templo. Este santuario sagrado estaba cerrado por una intrincada cortina y solo podía ser accedido por el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Cuando el templo fue finalmente inaugurado después de 7 años de laboriosa construcción, ocurrió una experiencia sobrenatural que justificó todo el esfuerzo. Una magnífica nube cubrió la cámara y el fuego descendió del cielo, envolviendo las ofrendas en el altar. Fue una señal divina de aceptación, que confirmaba que el Creador había aprobado ese refugio como su hogar terrenal. Los historiadores creen que el Templo de Salomón habría costado miles de millones de dólares hoy en día si se incluyeran solo el oro, la plata y los materiales valiosos utilizados. Sin embargo, su importancia cultural, espiritual e histórica va más allá de cualquier valoración monetaria. Y al pensar en estas construcciones extraordinarias, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué hace que un edificio sea realmente significativo? ¿Son su tamaño físico, sus materiales valiosos o su propósito espiritual lo que lo inspiró? Esta meditación nos lleva a otra estructura bíblica extraordinaria que ha influido profundamente en la historia de la humanidad y cuyas consecuencias podemos experimentar ahora en nuestra vida cotidiana. Hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba el mismo idioma, conversando sin fronteras ni malentendidos. Los descendientes de Noé, unidos por su idioma compartido, convergieron en la llanura de Sinar, que corresponde aproximadamente al sur de Mesopotamia, en el actual Irak. Allí, motivados por un deseo incontrolado, idearon un plan increíble: construir un rascacielos tan alto que llegara a los cielos. Esta es la narrativa de la Torre de Babel, una estructura que representa tanto el genio humano como la arrogancia. Hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba el mismo idioma, conversando sin fronteras ni malentendidos. Los descendientes de Noé, unidos por su idioma compartido, convergieron en la llanura de Sinar, que corresponde aproximadamente al sur de Mesopotamia, en el actual Irak. Allí, motivados por un deseo incontrolado, idearon un plan increíble: construir un rascacielos tan alto que alcanzara los cielos.
Esta es la narrativa de la Torre de Babel, una estructura que representa tanto el genio humano como la arrogancia. Lo que hace esta historia más interesante es el avance tecnológico que permitió tal intento. La Biblia relata expresamente que, en lugar de utilizar piedra natural, como era tradicional, los constructores de Babel utilizaron ladrillos que habían sido quemados en un fuego y betún como mortero. Este enfoque innovador permitió construcciones más altas y resistentes de lo que se había concebido anteriormente. La declaración de objetivos de los constructores dice mucho de sus motivaciones. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Esto fue más que una simple maravilla arquitectónica. Fue un manifiesto de libertad espiritual, una declaración de autosuficiencia humana en lugar de necesidad sobrenatural. El esfuerzo estuvo motivado por el orgullo de grupo, el deseo de preservar su historia y un desafío implícito al poder sobrenatural. La respuesta divina fue sorprendente y transformadora. Según la Biblia, Dios no interfirió con las tormentas o los terremotos, sino con la variedad de idiomas, lo que golpeó el corazón de la unión humana. Considere el caos instantáneo en un sitio de construcción. Los trabajadores de repente no pueden comprender las órdenes de sus jefes. Los arquitectos no pueden expresar modificaciones de diseño y los coordinadores de logística están perplejos por demandas inexplicables. La concordia productiva se convirtió rápidamente en anarquía comunicativa. Esta intervención sobrenatural provocó la dispersión humana por los 4 rincones del mundo, dando lugar a muchos pueblos, culturas y naciones, justo lo que los arquitectos intentaban evitar. La ironía divina se reveló en perfecta poesía. En un intento de centrarse y exaltarse, la humanidad se dispersó y se diversificó. ¿Existe un fundamento histórico para esta narrativa? Los arqueólogos e historiadores ven conexiones considerables entre la descripción bíblica y los síguras mesopotámicos, que son estructuras escalonadas en forma de pirámide que se encuentran en toda la región. El más famoso de ellos fue el Etemenanki, un enorme sigurat en la antigua Babilonia dedicado a la deidad Marduk. Esta torre se conoce como la casa que une el cielo y la tierra en las inscripciones cuneiformes, lo cual es inesperado dada la misión de la Torre de Babel. Según fuentes históricas, la Etemenanki fue demolida y reconstruida varias veces a lo largo de los años antes de ser abandonada, una trayectoria que concuerda con el relato bíblico. Esta antigua narrativa sigue siendo relevante hoy en día, lo que suscita observaciones sobre la ambición, el orgullo y las raíces reales de nuestros logros. ¿Qué nos impulsa a emprender proyectos en nuestra vida, ya sean trabajos, relaciones o negocios? ¿Queremos gloria personal o establecemos valores que trascienden nuestra individualidad? Piensa en la angustia de presenciar la conquista de tu nación, la destrucción de tu templo sagrado y el verse obligado a vivir en una tierra extraña durante décadas. ¿Cómo mantienes viva tu religión? ¿Cómo se puede preservar la identidad cultural bajo un dominio externo? Este fue el problema al que se enfrentó el pueblo judío durante su exilio en Babilonia. Cuando finalmente se les permitió regresar a su país natal, llevaron consigo un sueño casi imposible: reconstruir el templo y restablecer el culto a Dios. El segundo templo de Jerusalén se levantó de las cenizas del primero, sirviendo no solo como monumento religioso, sino también como símbolo de renovación nacional y espiritual. Tras 70 años de exilio, el gobernante persa Ciro el Grande emitió un edicto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y restaurar su santuario. El rey no solo aprobó la construcción, sino que también proporcionó apoyo financiero y restauró los objetos sagrados saqueados del templo anterior. Sin embargo, su regreso a la patria resultó menos triunfal de lo previsto. La Jerusalén que descubrieron estaba en ruinas, la economía se había derrumbado y la población local no siempre fue amable con los repatriados. Cuando empezaron a reconstruir el templo, se enfrentaron a una realidad desalentadora. La nueva estructura sería mucho más pequeña, sencilla y menos hermosa que el templo salomónico. Al comparar los dos templos, los ancianos que recordaban la belleza del templo original se conmovieron hasta las lágrimas. En este periodo vital, Dios dio una revelación profundamente significativa a través del profeta Ageo. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera.
Ageo 2:9. ¿Cómo podía un templo obviamente menor superar la grandeza del original? Este desconcertante comentario revelaba una profunda verdad espiritual. El valor de un santuario no se juzga por su riqueza terrenal, sino por la presencia celestial que reside en él. Siglos más tarde, durante la autoridad romana, el rey Herodes el Grande, un rey idumeo elegido por Roma, se embarcó en un ambicioso proyecto para reconstruir y ampliar el segundo templo. Los objetivos de Herodes combinaban la diplomacia religiosa, ganarse el favor de los judíos, con su conocido interés por las magníficas hazañas constructivas. El resultado final fue impresionante. El complejo del templo se duplicó de tamaño gracias a enormes estructuras de soporte. Se construyeron imponentes columnatas y las fachadas se adornaron con mármol blanco y detalles dorados. El templo de Herodes, como se conoció más tarde, fue una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Según los relatos históricos, el edificio brillaba bajo el sol mediterráneo y se podía ver a kilómetros de distancia. Un dicho famoso era: quien no haya visto el templo de Herodes, nunca ha visto un edificio verdaderamente hermoso. En este entorno espectacular, Jesucristo predicó, curó a los enfermos y llevó a cabo la famosa expulsión de los mercaderes. También predijo en este templo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Esta profecía se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo. Cuando las fuerzas romanas, encabezadas por Tito, futuro emperador, sofocaron la primera revuelta judía. Tras un largo asedio, los ejércitos asaltaron Jerusalén e incendiaron el templo. Según el historiador Flavio Josefo, el oro fundido se derramó entre las piedras del edificio, lo que provocó que las tropas destruyeran por completo la construcción para recuperar el valioso metal, cumpliendo así perfectamente la profecía de que ninguna piedra permanecería sobre otra. Hoy en día, el único vestigio de este enorme complejo es el Muro de las Lamentaciones, un trozo del muro de contención que sostenía la plataforma del templo. Esta parte se ha convertido en el lugar más sagrado del judaísmo y peregrinos de todo el mundo lo visitan para rezar y poner papelitos con súplicas en las grietas entre las piedras milenarias. ¿Qué nos enseña el ciclo de construcción, destrucción y reconstrucción? Quizás la lección más importante es la fugacidad de los esfuerzos humanos y la estabilidad de los ideales espirituales. Los templos físicos pueden derrumbarse, pero la religión espiritual trasciende las estructuras terrenales. Muchas personas se preguntan qué implican estos edificios históricos para nuestra sociedad moderna. ¿Existen analogías entre estas estructuras bíblicas y los monumentos actuales que construimos? ¿Qué pasó con el intrigante Arca de la Alianza, el objeto más preciado del judaísmo, que inexplicablemente desapareció incluso antes de que el primer templo fuera destruido? La historia de estas enormes estructuras no termina con su destrucción física. Cada una de ellas sigue teniendo un impacto significativo en nuestra comprensión espiritual, cultural y arquitectónica. Y hay otra estructura bíblica que, aunque menos conocida, contiene un simbolismo tan profundo que transformó nuestra comprensión de la comunidad y el culto comunitario. ¿Podría ser este el paradigma ideal para nuestra actual búsqueda espiritual? Hablamos de grandes templos y estructuras grandiosas, pero hay un edificio bíblico muy importante al que rara vez se le presta la misma atención: el tabernáculo. Esta estructura móvil, construida durante el viaje de los israelitas por el desierto, es un momento decisivo en la historia de la religión. Considere un santuario plegable, bellamente elaborado, que podía ser transportado y vuelto a montar mientras el pueblo continuaba su viaje hacia la tierra prometida. El tabernáculo introdujo un paradigma completamente nuevo. La presencia divina no se limitaba a montañas sagradas o lugares permanentes, sino que seguía al pueblo en su viaje. Este refugio móvil fue diseñado en condiciones extremas. Después de ser liberado de Egipto y cruzar el Mar Rojo, Moisés viajó al monte Sinaí, donde recibió no solo los 10 mandamientos, sino también instrucciones específicas para construir el tabernáculo. Creadme un santuario y viviré entre vosotros. Haced todo según el modelo que os voy a mostrar aquí en la montaña. Éxodo 25, 8-9. Este mandato celestial iba acompañado de instrucciones detalladas sobre el tamaño,
los materiales y los métodos. La idea consistía en un edificio rectangular dividido en dos zonas, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban rodeados por un patio exterior delimitado por cortinas sostenidas por columnas. Los materiales utilizados eran extraordinariamente ricos para un nómada del desierto. Oro puro, plata, cobre, exquisitos tejidos de color azul, púrpura y escarlata, madera de acacia, pieles de animales procesadas y piedras de valor incalculable. ¿De dónde procedían estos ricos recursos? Según la Biblia, cuando los israelitas salieron de Egipto, los egipcios les dieron joyas, presumiblemente como pago por años de trabajos forzados o por la urgencia de vigilar la huida del pueblo tras las plagas. La construcción del tabernáculo requirió un nivel de cooperación sin precedentes por parte de toda la comunidad. Artesanos expertos como Bezalel y Aholiab, que habían sido debidamente capacitados para el trabajo, supervisaron el proceso, mientras que hombres y mujeres proporcionaron suministros y conocimientos especializados. Y todos los que entre vosotros sean hábiles, vengan y hagan todo lo que el Señor ha mandado. Éxodo 34:10. El resultado final fue una obra maestra de artesanía, simbolismo y utilidad práctica. Cada elemento del tabernáculo tiene un profundo significado simbólico. El Arca de la Alianza, una caja de madera recubierta de oro que albergaba las tablas de los 10 mandamientos, simbolizaba el trono de Dios en la tierra. El altar de bronce representaba el sacrificio necesario para acercarse al Dios. La fuente de bronce indicaba que la purificación era necesaria. El candelabro de oro puro, menorá, con 7 brazos simbolizaba la iluminación celestial. La mesa de los panes de la proposición simbolizaba el suministro continuo de Dios. Cuando la construcción finalmente se terminó, una experiencia sobrenatural afirmó su propósito sagrado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no pudo entrar en la tienda de la reunión porque había una nube sobre ella, y el resplandor del Señor llenaba el tabernáculo. Éxodo 40, 34 a 35. Esta manifestación tangible de la presencia divina, conocida como la Shekinah, sirvió de guía a los israelitas en su viaje. Cuando la nube se levantó, demolieron el tabernáculo y siguieron adelante. Cuando se posó, reconstruyeron el santuario y el campamento. Los arqueólogos han buscado restos tangibles del tabernáculo, pero su naturaleza efímera hace que los hallazgos sólidos sean un reto. Sin embargo, las imágenes de tiendas ceremoniales, comparables en relieves del Antiguo Egipto, así como objetos religiosos móviles de otras sociedades de Oriente Medio, proporcionan un trasfondo histórico que respalda la posibilidad de una estructura sagrada transportable en la antigüedad. El tabernáculo fue el centro de la actividad religiosa israelita durante unos 500 años, mucho más tiempo que los templos posteriores. Solo durante el reinado de Salomón, cuando el pueblo estaba completamente asentado en la tierra prometida, este edificio transportable fue reemplazado por el templo permanente de Jerusalén. No obstante, su influencia espiritual y filosófica se extendió más allá de su existencia física. ¿Cuál es la relevancia moderna de esta antigua estructura nómada? Quizás el tabernáculo sirva como una gran metáfora de nuestro propio viaje espiritual. Una relación con lo divino no solo está ligada a estructuras grandiosas o lugares específicos, sino que podría acompañarnos en nuestro viaje existencial. Este punto de vista es especialmente relevante en el entorno más móvil y dinámico de hoy en día. Avanzando en nuestro examen de construcciones bíblicas excepcionales, no podemos dejar de lado un monumento cuya función es diametralmente opuesta a las anteriores. Mientras que el tabernáculo y los templos tenían como objetivo acercar a los humanos a la divinidad, la siguiente estructura que veremos buscaba lograr lo contrario: dividir firmemente los dos mundos. Me refiero a la misteriosa y polémica Torre de Babel. Este fue el primer y más grandioso esfuerzo arquitectónico inspirado por el orgullo comunitario, y no fue permitido por la divinidad, pero profundicemos en sus consecuencias históricas y teológicas. La ubicación de Shinar, donde se construyó la torre, corresponde a Mesopotamia, el lugar de nacimiento de las primeras civilizaciones y el génesis de los zigurats, que son templos en forma de pirámide escalonada
dedicados a las deidades locales. Las investigaciones arqueológicas han revelado que estas construcciones representaban la conexión entre el cielo y la tierra, con sus cimas frecuentemente ornamentadas con santuarios dorados donde se pensaba que los dioses descendían para conversar con los sacerdotes. Los zigurats mesopotámicos más notables alcanzaron alturas de hasta 90 metros, lo cual es asombroso para estructuras de ladrillo sin refuerzo metálico. El más famoso de ellos, el Etemenanki de Babilonia, consagrado a la deidad Marduk, tenía unos 91 metros de altura, una maravilla arquitectónica que habría asombrado a cualquier espectador antiguo, ya que parecía alcanzar los cielos. El avance tecnológico registrado en la historia bíblica, ladrillos carbonizados y betún como mortero, es históricamente cierto y marca un momento decisivo en el crecimiento de la construcción civil. Antes de esta tecnología, las construcciones tenían una altura y durabilidad limitadas debido a los materiales más delicados. El betún natural, que estaba disponible en Mesopotamia, actual Irak, ofrecía impermeabilidad y una fuerza adhesiva excepcional, lo que permitía estructuras considerablemente más ambiciosas. El pasaje bíblico explica la motivación principal de los constructores. Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no seremos dispersados por toda la faz de la tierra. Génesis 11:4. Esta afirmación incorpora facetas muy reveladoras de la psicología humana. El anhelo de trascendencia, la búsqueda de significado a través de logros materiales, el temor a la insignificancia y el anhelo de unión a través de triunfos técnicos. La respuesta divina a esta empresa fue única. En lugar de demoler la torre o castigar físicamente a los constructores, Dios adoptó un método más sutil y profundo. Confundió los idiomas. Por eso se llamó Babel. Allí, el Señor confundió el idioma de todo el mundo. De allí, el Señor los esparció por toda la tierra. Génesis 11:9. El nombre Babel deriva del hebreo Balal, confundir, lo que da lugar a un juego de palabras con el antiguo nombre babilónico Babilú, puerta de Dios. Este trascendental acontecimiento estableció la variedad lingüística y cultural que define a nuestra especie. Los lingüistas creen que hoy en día se hablan entre 6.000 y 7.000 lenguas, testimonio de este antiguo incidente. La fragmentación lingüística provocó la dispersión geográfica, lo que dio lugar a la formación de muchas naciones, civilizaciones, sistemas de escritura y cosmovisiones. Paradójicamente, la intervención sobrenatural que dividió por primera vez a la humanidad, acabó sentando las bases para un tipo más profundo de unión futura basada en la conciencia y la apreciación de la variación en lugar de la conformidad impuesta. Esta historia ofrece perspectivas interesantes sobre la globalización, la comunicación intercultural y los límites éticos de la ambición tecnológica actual. La Torre de Babel plantea cuestiones serias sobre el equilibrio adecuado entre el desarrollo técnico y la humildad espiritual. ¿Cómo podemos equilibrar la ambición artística con el respeto a los límites éticos? ¿Son los tremendos logros humanos de hoy en día, como los rascacielos de más de 1 kilómetro de altura, la exploración espacial, la inteligencia artificial y la modificación genética, equivalentes modernos de la antigua Babel? La historia de la humanidad parece oscilar entre dos impulsos esenciales: el impulso de construir edificios que alcancen el cielo por sí mismos y la humildad de establecer lugares sagrados que imploran la presencia divina para que descienda a nosotros. Cada estructura que examinamos encarna uno de estos polos: el orgullo humano o el asombro por lo trascendente. ¿Y si pudiéramos ver lo inimaginable? Las historias bíblicas incluyen descripciones de edificios que violaron la norma en sus respectivas épocas. Pero hay otro tipo de construcción bíblica que va más allá del plano corpóreo: visiones proféticas de estructuras futuras o celestiales. Estos edificios revelados ofrecen una visión de las verdades espirituales más allá de nuestra comprensión normal. Un ejemplo notable es el templo celestial, mencionado en el libro del Apocalipsis, donde Juan relata su visión del santuario de Dios en el cielo. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y se vio en él el arca de su alianza. Había relámpagos, voces, truenos,
terremotos y granizo enorme. Apocalipsis 11:19. Este templo trascendente sirve como ejemplo ideal para todos los esfuerzos humanos por establecer áreas sagradas en la tierra. Otra imagen asombrosa es la Nueva Jerusalén, que se representa como una metrópolis celestial de tamaño y materiales impensables, con una estructura urbana impecable que cae del cielo. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio. Los cimientos de sus murallas estaban adornados con piedras preciosas. Apocalipsis 21, 18 a 19. Esta descripción representa la cúspide de la arquitectura religiosa, no creada por manos humanas, sino manifestada directamente por lo divino. Estas visiones proféticas plantean inquietudes intrigantes sobre si son metáforas espirituales o representaciones reales de una realidad superior. ¿Cómo deben interpretarse hoy en día? ¿Y cuál es la relación entre estas construcciones celestiales y los santuarios terrestres que estamos estudiando? El profeta Ezequiel también describe con gran detalle un extraño edificio, un templo futuro con proporciones y atributos específicos que nunca se construyó. Durante siglos, teólogos y constructores han estado fascinados por esta visión, lo que ha provocado intentos de recrearla visualmente y debates sobre sus implicaciones proféticas. ¿Qué nos dicen los palacios descritos en las revelaciones sobre nuestro propio viaje espiritual? ¿Cómo podríamos utilizar sus conceptos para conectar con lo divino? Existe una última construcción bíblica, tal vez la más impactante de todas, que cambia fundamentalmente nuestro concepto del templo definitivo de Dios. Las respuestas a estas preguntas pueden tener un impacto dramático en nuestra orientación espiritual. Al considerar estas gigantescas estructuras, algunas ahora convertidas en polvo, otras conservadas solo en documentos antiguos y otras aún a la espera de una futura encarnación, surge una pregunta importante. ¿Cuál es la función fundamental de un templo? ¿Es simplemente un monumento a la excelencia divina y humana o tiene un propósito más significativo? La respuesta puede estar más cerca de lo que creemos. Después de visitar estructuras colosales y vistas celestiales, llegamos a una sorprendente conclusión. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera Epístola a los Corintios 3:16. El edificio bíblico más magnífico no está construido de piedra ni de oro, sino de nosotros mismos, que estamos designados como morada de la presencia divina. Este enfoque altera fundamentalmente la idea de espacio sagrado. Mientras que los templos físicos estaban disponibles exclusivamente para unos pocos elegidos, la nueva realidad reconoce a cada persona de fe como un santuario viviente. Jesús reveló este cambio cuando declaró: «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Juan 4:23, liberando la experiencia espiritual de las limitaciones arquitectónicas. El punto crucial de este cambio se produjo en la crucifixión, cuando el velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27:51, lo que representa la ruptura de las fronteras entre lo humano y lo divino. Ahora todo el mundo tiene acceso directo a lo que antes solo estaba disponible a través de estructuras espectaculares e intermediarios eclesiásticos. Si somos templos vivientes, cada parte de nuestras vidas adquiere un significado espiritual. Pablo añade: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Fuisteis adquiridos por un precio muy alto. Así que, honrad a Dios con vuestros cuerpos. Primera carta a los Corintios 6:19 a 20. Este conocimiento también altera nuestra percepción de la comunidad. Ustedes también son como piedras vivas en la construcción de una casa espiritual. Primera Pedro 2:5. La comunidad religiosa se transforma en un templo corporativo, en el que cada miembro sirve como un componente arquitectónico esencial. Las antiguas construcciones bíblicas incluyen conceptos que se aplican a nuestro conocimiento moderno del templo humano. El arca nos enseña que el santuario puede servir como lugar de refugio durante las tormentas. La fe puede derribar obstáculos aparentemente inexpugnables, como demuestran los muros de Jericó. El templo de Salomón nos enseña el valor de la calidad en nuestras experiencias espirituales. De la Torre de Babel aprendemos sobre los peligros del orgullo. El tabernáculo nos inculca la idea de que la presencia divina está con nosotros a lo largo de nuestro viaje.
Quizás la lección más significativa es el equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia celestiales. Nos damos cuenta de que el Creador está por encima de cualquier edificio físico que podamos construir, como dijo Salomón. Los cielos, incluso los más altos, no pueden contenerlo, mucho menos el templo que he creado. Una Reyes 8:27. Al mismo tiempo, alabamos la maravilla de la inmanencia, o la voluntad del Eterno de residir dentro de los humanos finitos. Este viaje ha demostrado que, si bien las estructuras físicas asombran por su tamaño, las estructuras espirituales realmente impactan en las vidas. Las estructuras físicas se deterioran inevitablemente, pero los conceptos espirituales que representaban continúan inspirando milenios después. Si este artículo te ha llegado al corazón, por favor, no te lo guardes. Deja un me gusta, comparte este video con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las profundidades de las Sagradas Escrituras. El camino espiritual es más rico cuando se comparte, y cada nueva perspectiva puede servir de base para el templo de tu conocimiento.